Bien, señores, por las razones ayer expuestas, los 600 días que nos quedan no son suficientes para poder vencer todos los obstáculos que nos presentan las innovaciones de la aplicación de una nueva ley, la cantidad de procesos electorales internos y municipales y presidenciales, en fin, muchos problemas y muchas cosas por resolver. Eso hace que hayamos creado la última hora de la revista como la Elecciones Abiertas 2020. El doctor Hanna sigue con nosotros y nosotros quisiéramos hoy en el segundo programa, junto con la señora Lilian Mateo, el señor Manuel Gómez, que está fuera de cámara, Juan Acosta, Carlos Alonso, el doctor Hanna y nuestro invitado doctor, que es el asesor político del expresidente Hipólito Mejía, con aspiraciones a presidencia en el 2020. Y ex miembro de la Junta, es decir, que es un aporte importante, sí, señor, para nosotros, en que un ex miembro de la Junta en 2 periodos, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Pues de lo que salieron bien, porque hay otros que no salieron tan bien. Vamos a dejar que el doctor Olivares nos cuente, primero en términos generales, no solamente la aplicación de la ley, estos 600 días que nos quedan para las elecciones presidenciales, en febrero las municipales y las internas o convenciones. ¿Cómo usted ve eso aplicando la experiencia? No, sálgase un poquito de la asesoría y de la vocería de Hipólito y háblenos como ex miembro de la Junta. ¿Cómo usted vería eso si estuviera ahí adentro? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de compartir este conversatorio con amigos y una amiga tan querida también como doña Lilian, el doctor William. Bueno, en fin, estamos en un conversatorio muy interesante a propósito de elecciones abiertas. Parece que fuera primarias abiertas, pero elecciones abiertas. No son primarias abiertas. No se han decidido. Son elecciones abiertas, sí, porque se ha abierto el asunto antes de tiempo. Ok. Pero bueno, es importantísimo, a propósito de que ya estamos a mitad del proceso, la Junta Central Electoral, para llegar al día de las elecciones, el día estelar de un proceso electoral, prepara un calendario regresivo, y ese calendario o cronograma implica el cumplimiento de una manera estricta de plazos legales, es decir, los plazos que están establecidos en la Ley Electoral 275/97, ahora también estarán algunos están en la Ley legales de partidos. Y fatales. Y los plazos administrativos, que son las resoluciones que dicta la Junta Central Electoral y los reglamentos de caras a esas elecciones, y el plazo supremo, que es el que está establecido en la Constitución de la República, que en este caso, o los plazos son 2, uno para las municipales, que es el día 16 de febrero del año 2020, y el otro para las presidenciales y congresuales, que se van a celebrar juntas el día 17 de mayo del 2020. Recuerden que... Antes que usted siga, en Estados Unidos, cuando una persona que ha sido miembro de la Judicatura o, por ejemplo, de la Reserva Federal, sale del cargo, le ponen como condición que durante un tiempo no ocupe cargos públicos. En el caso suyo, que acaba de salir de un organismo en que usted es juez electoral o fue juez electoral, ahora está en la barra de la defensa de una organización política, ¿no tiene limitaciones? No existe ningún tipo de limitación. No cohíbe un poquito a la actual Junta de tener como un cuarto bate en el banco.
Bueno, lo que pasa es que uno trata de, yo, por ejemplo, en el caso mío, me manejo con mucho cuidado en lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y procuro siempre, de alguna manera, contribuir con su fortalecimiento, como deben hacerlo los actores políticos, fundamentalmente el liderazgo político, que debe siempre fortalecer al árbitro para que tenga la credibilidad suficiente, la confiabilidad por parte del electorado para poder organizar las elecciones. Y a priori esa Junta le merece confianza. Sí, sí, es una Junta que merece confianza. Independientemente de que fue producto de una mayoría PLDista. Bueno, lo más importante no es solamente el método de escogencia de los miembros de un tribunal o de la Junta, sino la calidad de quienes se han escogido y la credibilidad que tengan los escogidos. Para mí eso es lo más importante y yo pienso que es una Junta equilibrada. Eso no quita algo que hemos señalado siempre. El Partido de la Liberación Dominicana como un partido hegemónico que sobre todo a partir del 2011 cuando se reestructuró la Suprema Corte de Justicia, a partir de ese momento formalmente se convirtió en un partido hegemónico con el control de los tres poderes clásicos del Estado, el legislativo que se supone que debería constitucionalmente, aunque no en los hechos, es el primer poder del Estado, el segundo que es el Ejecutivo, que realmente es el primer poder del Estado en el país y el que controla a los demás, y el Legislativo que es un poder delegado, un poder escogido por el... sí, la pregunta vino, doctor, porque se parece a la posición del doctor Hanna, que saliendo de la seguridad social, de las personas que estructuraron eso, a mí personalmente me cuesta trabajo tratarle temas que puedan conllevar a una crítica del sistema. No, pero lo mismo le puede pasar a... Es que ser crítico... Los sistemas se hicieron para criticarlo, analizarlo, modificarlo y reforzarlo. El doctor Hanna, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con seguridad social, con temas de salud en sentido general, es el más indicado para hacer crítica. Claro. Porque además, los sistemas, aunque lo diseñe usted mismo, se supone que son perfectibles y son criticables. En el caso de la Junta Central Electoral, yo criticaba muchas de las disposiciones estando dentro de la Junta, claro. Con más razón fuera, aunque desde fuera la he criticado menos, pero realmente la crítica es fundamental en la democracia. Una democracia acrítica no es una democracia, es una dictadura o una tiranía. La diferencia es la crítica. Yo pienso que siempre es positivo, siempre es conveniente hacer los cuestionamientos necesarios para la perfección. Pero yo decía a propósito de los poderes del Estado, los extrapoderes, como es el caso del poder contralor, de la Cámara de Cuentas, que es la institución del Estado más vieja, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, que es el más joven. Sí, ahora es un suprapoder, porque es el que tiene su supremacía en lo que tiene que ver con la defensa de la Constitución, con la garantía de la supremacía de la Constitución. Todos esos poderes, incluyendo la Junta Monetaria, todos están bajo el control del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente de la República, que es un monarca en la República Dominicana. Es un presidencialismo extremo y con la falta de institucionalidad del país, en el caso nuestro, el presidente es un monarca, es el dueño de las instituciones y de la vida de todos. Entonces, todas esas instituciones, desde el año 2011, en el que formalmente la Suprema Corte de Justicia también pasó al control del Partido de la Liberación Dominicana, todas forman parte del control de un partido hegemónico, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, precisamente en este momento, en lo que tiene que ver con el ámbito electoral, es un tiempo de debate.
el debate por la ley de partidos, que fue un debate desafortunadamente de muy baja calidad, que se concentró fundamentalmente en el tema de las primarias, y ahora el debate, que es un debate que está en muy bajo, en un nivel poco efectivo en relación con la aprobación de la reforma de la ley electoral 275-97, que debió haber sido aprobada en el año 2010 cuando se hizo la reforma constitucional. Entonces, todo esto implica un debate, la necesaria reforma electoral, que más adelante deberá hacerse una reforma electoral, no solamente en lo relativo a la legislación, sino también a la Constitución de la República para rediseñar el sistema. Pero esa parte es muy importante en este momento, a 600 días de las elecciones. Ciertamente hay que avanzar ya con el cronograma que la Junta preparó, que hay que ir cumpliéndolo de manera estricta para que sea exitoso el montaje, y en ese proceso tenemos que ayudar al organizador de las elecciones, que es la Junta Central Electoral, que es el órgano supremo electoral, para que tenga éxito en el montaje y el arbitraje de las elecciones. Doctor, entonces, quisiera saber, en este sentido, aunque parezca que son muchos días, pero no son muchos, el tiempo pasa rápido. ¿Cuál cree usted que sería el mayor inconveniente que podrían tener los partidos políticos para estructurarse, para cumplir con los mandatos de la nueva ley? Bueno, sí, ciertamente hay un desafío no solamente para los partidos políticos, sino también para el órgano electoral, para la Junta Central Electoral, porque, y el doctor, a propósito de la pregunta que hacía el doctor Jacín, 600 días, hay una preocupación por el hecho de que habrá que hacer primarias, por lo menos en el caso del partido, de los grandes partidos de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Debió ser para los 4 grandes, los 4 que superaron el umbral del 5% y que reciben el 80% del financiamiento: el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. Los 4 debieron ser obligados a hacer primaria, pero por lo menos van a hacerse primaria de seguro en el de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno. Entonces, el montaje de esa primaria más la escogencia de los cargos en los otros 25 partidos, ahora con el de MINUR son 27 partidos. Entonces, en los otros 25 partidos también hay que escoger los candidatos y hacerlo de manera democrática, como manda la ley de partidos. Y la responsabilidad también de la supervisión y fiscalización efectiva de la escogencia de los otros candidatos en los 25 partidos llamados emergentes, aparte del Reformista y del PRD. Ahí la Junta tiene que garantizar que se cumpla con los mecanismos democráticos de elección. Pero en el caso de las primarias, la gente entiende que debe preocupar el hecho de que faltará un tiempo breve para montar las elecciones del 16 de febrero del 2020, porque las primarias se harán en el mes de octubre del año 2019. Entonces, ese tiempo realmente es corto, y entonces es corto el tiempo entre las municipales y las presidenciales y congresuales, 3 meses, donde las elecciones están separadas, las municipales de las presidenciales y congresuales, es por un mínimo siempre de 6 meses, por lo menos 6 meses, porque hay una serie de plazos que hay que cumplir hasta la proclamación ya definitiva de los ganadores de unas elecciones y su juramentación. Entonces, el plazo de 3 meses ciertamente es muy corto, y fue una decisión muy desafortunada que contó con el apoyo de casi todo el mundo. En la Junta solo yo me opuse,
y fui al Congreso Nacional, a la Comisión Bicameral de la reforma del 10, y planteé las razones por las que me oponía a que las elecciones se unificaran para celebrarse el mismo año y debió dejarse cada 2 años, porque era una falacia el criterio de que estábamos en campaña permanentemente porque había elecciones cada 2 años. Los hechos demostraron que después que se unificaron y se separaron el mismo año, han sido más intensas al día siguiente de las elecciones. De campaña. En el 2012 yo recuerdo que Leonel Fernández le entregó a Danilo Medina el gobierno y yo crucé por la 27 y estaba llena de vallas que decían el regreso, en el 12, el regreso para regresar en el 16. No sin antes la protesta de Hipólito Mejía sobre la situación también. Exactamente, entonces es una situación que se demostró que no era así. Lo conveniente era cada 2 años, porque cada 2 años tenía la ventaja de que el gobierno le prestaba y los partidos políticos le prestaban atención a las comunidades, les arreglaban sus calles para esas elecciones, que eran municipales y congresuales. Entonces la separación de 2 años fue conveniente porque evitaba que la gente se llevara por el arrastre de la figura del candidato presidencial y votara por el candidato local en función de lo que entendiera que fuera conveniente. Entonces, todo eso lo planteamos en su momento. Los hechos ahora demostraron que era conveniente dejarla cada 2 años y ahora hay una preocupación en ese sentido y hay gente que hasta han planteado reformar la Constitución para hacerla todas el mismo día, que también sería un error. En ese caso, ciertamente esos 600 días requieren de que las cosas se vayan haciendo conforme al cronograma de la Junta y que los partidos políticos hagan el trabajo para superar los desafíos que implica la implementación de la ley de partidos y este último desafío de los 3 meses para el montaje de las 2 elecciones. Esa parte. Doctor, hablando de plazo, hoy el Tribunal Superior Administrativo va a conocer lo que es un recurso de nulidad a la resolución de la Junta que otorga los 75 días de plazo para que los partidos políticos decidan si van a realizar primarias o no. ¿Usted cree que ese recurso tendrá? ¿No se llevó hasta 105 días? No, todavía no. Y también sobre el reglamento. Ahora se ha planteado que en vez de un solo reglamento, hayan varios reglamentos. Realmente, usted que vive en ese accionar político diario, ¿cuál es, digamos, el sentir que tienen los partidos con relación a ese reglamento? Porque usted está hablando de lo que se llama la aplicabilidad de la ley, pero en el día de hoy los propios legisladores que aprobaron la ley de partidos políticos, uno dicen que es inconstitucional por aquellos 12 artículos que tiene algunos visos de inconstitucionalidad, y otros dicen que lo que debe de hacer TC es derogar la aprobada ley que no tiene ni 5 meses, ya piden que la derogue. O sea, primero el TCA, ¿usted cree, con sus conocimientos, que puede actuar en favor de los 9 partidos políticos que han sometido ese recurso? ¿Cuál es su opinión del reglamento? Y si realmente nos vamos a pasar todo el fin de año yendo al Tribunal Constitucional. Bueno, lo que tiene que ver con la resolución, porque hay 3 aspectos que usted ha tocado. La resolución que estableció un plazo de 75 días para que los partidos decidieran si iban a hacer primaria o le comunicaran a la Junta Central Electoral si iban a hacer primarias o no iban a hacer primarias y qué modalidad de primaria. En ese sentido, se extendió a petición del Partido de la Liberación Dominicana, que planteó que se hiciera para el mes de marzo del 2019, 30 que se extendiera hasta el mes de marzo. La Junta Central Electoral revisó su decisión y decidió extenderla por 30 días más. Claro. Y creo que concluye
el plazo en noviembre, el día 6 de noviembre, si mal no recuerdo, o no calculo. Entonces, son 105 días. La Junta tomó esta decisión en virtud del poder reglamentario que le da la Constitución de la República en el artículo 212. Más que suficiente ese tiempo. Sí, es tiempo suficiente. Los 75 días eran suficientes. ¿Por qué? Porque el legislador decidió en el artículo 45 de la ley de partido, la 3318, que es un artículo, el 45, que yo lo he calificado como un Frankenstein en lo que tiene que ver con su redacción y la propia semántica en ese artículo, que es sumamente defectuoso porque fue el artículo que andaban los que negociaban la ley con esa hoja en la mano y cuando todos se pusieron de acuerdo ya no querían cambiarle ni siquiera una coma porque para que no había tiempo. se dañara el asunto y terminaron aprobándolo exactamente como alguien lo redactó, con una serie de faltas, incluyendo una redacción muy defectuosa para no ser muy severo en lo que tiene que ver con el artículo. Pero ese artículo califica las encuestas como un método de elección, como un mecanismo de elección. Es la única ley del mundo, y yo diría del universo, si fuera de la Tierra hubiera vida y sistemas electorales, es la única del mundo que califica las encuestas como un mecanismo de elección. ¿Qué tan positivo y negativo sería? Eso sí es inconstitucional si se aplicara como tal. Pero ahí en ese artículo se establece que los partidos políticos decidirán su mecanismo de elección y en ese sentido trasladaron el debate del Congreso, que fue donde debió decidirse obligatoriamente el tipo de elección que debía hacer cada partido. Entonces decidieron trasladarlo a los propios partidos políticos y establece ese artículo que los organismos responsables en cada partido de determinar el mecanismo de elección son el Comité Central, la Comisión Política. Bueno, el Comité Central se supone que es el PLD, porque aunque no, solo le faltó mencionar cada partido. Entonces, el Comité Central, la Comisión Política, se supone que ahí debe ser el Partido Revolucionario Dominicano, o Comité que antes era el Nacional. Comité Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva, que se supone que debe ser el Directorio Central Ejecutivo de los Reformistas, y el Comité Nacional, que es el del PRM. El Comité Nacional es lo que en el PRD era el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, esos organismos, o en los demás partidos similares a eso, es decir, el organismo máximo de dirección del partido, es el que debe decidir el mecanismo de elección, la modalidad de primaria, y en ese sentido el PLD y el PRM, el Comité Central en el caso del PLD y el Comité Nacional en el caso del PRM, tendrán que decidir si van a primaria, que irán a primaria, y decidir la modalidad. Es decir, que ni en el Partido de la Liberación Dominicana ni en el PRM está decidida la modalidad de primaria que van a usar, si van a ser primarias abiertas o con el padrón nacional, el padrón de la Junta Central Electoral, o si van a ser primarias cerradas, es decir, con el padrón del partido. Eso lo van a decidir esos organismos, de modo que no está decidido en ninguno de los dos partidos. Y esos dos organismos son los que finalmente van a determinarlo. Doctor, hay un cuestionario que nosotros lo tenemos para todos nuestros invitados y consiste en que en un lapso aproximadamente pueden ser de 6 meses, quizás 9 meses, el país enfrente un proceso de primarias, de municipales, de presidenciales y hasta de una posible segunda vuelta. 4 procesos que tienen que ver con elecciones o preelecciones de
candidatos. El tiempo que resta con una nueva ley y una ley que hasta el mismo tribunal, hasta en la misma Junta dice que es inconstitucional. Oiga bien, el organismo que la va a aplicar no le gusta la ley o parte de ella. Pregunta, ¿el tiempo es suficiente para eso? Claro que sí. Hay tiempo suficiente. Lo que decíamos ahorita en relación con los 3 meses de unas elecciones a otras y los meses de las primarias de los partidos a las elecciones municipales son desafíos importantísimos para la Junta Central Electoral y para los partidos políticos que tienen que hacer esos procesos, lógicamente en el caso de la primaria, organizadas por la Junta Central Electoral. Pero al igual que le ocurrió a ustedes, hay una conciencia política de que esa Junta está aplicando una ley que ellos no hicieron. Es que las leyes no las hacen las instituciones que Lo las sabemos, aplican. pero hay jueces que aplican leyes que no hacen, pero le dicen entre tal cosa y tal cosa, no, así, no, de 3 años a 20 años. No, es que las instituciones tienen que aplicar la ley. Si el Congreso Gústele Nacional... o no le guste. Claro que sí. Se llama porque desacato, ¿verdad? la ley no es para... Lo otro es desacato. Oiga, la ley no es para que le guste a la Junta Central Electoral o no, o a sus miembros, o al presidente del magistrado. ¿A usted le La gustó? ley es- A ver, la ¿a usted ley le- es para aplicarse. ¿A usted le gustó? La ley aporta a la democratización de los partidos. No se hizo Es muy una ley, rápida para ceder a la presión de que teníamos muchos años, No. como que fue medio al vapor. No, lo que se trató fue de una ley que fue el producto de la coyuntura del momento, y eso es malo. Por eso siempre hemos dicho, lo que se aconseja en el caso de las reformas políticas es que se hagan inmediatamente han pasado las elecciones, para evitar eso que ocurrió. Lionel no quería primarias abiertas, Lionel la quería cerrada porque coyunturalmente le convenía así. Ahora se En el complace a los dos, ¿verdad? En el PRM cada quien la quería también. El caso de Hipólito Mejía hay que decirlo, que desde el año 2003 ha planteado que sean primarias abiertas y así mantuvo coherentemente su posición. En el caso de Danilo hacía un tiempo que se había inclinado por primarias abiertas. Ahora, ¿qué ocurrió? Que cada líder quería que la ley se adaptara a su conveniencia coyuntural. Y cuando Entonces, cuando te dicen que perjudica a los partidos pequeños, eso, ¿qué usted dice? Bueno, a los partidos pequeños los complacieron. También. Claro, ¿En a qué todos, sentido? porque los partidos pequeños son 24, los 24 participan unidos sobre la base de la defensa de sus intereses, y ahí está José Frank y están todos los... Entonces, esos partidos fueron unidos a defenderse frente a la ley, y la ley que posiblemente iba a implicar que tuvieran que ir solos a determinado proceso, lo hizo solamente para los partidos nuevos. Y es verdad no que para tienen que irse anteriores. solo para después hacer alianza. No, pero los nuevos, los viejos no. Ah, los nuevos. Los Eddie. viejos se mantienen igualitos y podrán permanecer durante los próximos... Lionel dijo que quería que el PLD, que estaba preparado para que el PLD se mantuviera hasta el 2044. Sí. Entonces, los partidos pequeños pueden mantenerse vigentes hasta el 2044. Solo tienen que... ¿Y qué relación tiene Leonel? hacer alianza. Ah, con Leonel. No, con Leonel no. No me refiero a Leonel, sino que las alianzas, los partidos políticos hacen alianzas y las alianzas le garantizan, si se alían con los partidos grandes, la permanencia de su personería jurídica. Ahora, en la pregunta usted señalaba, bueno, el cuestionamiento en torno a la constitucionalidad de la ley 3318 del partido. Bueno, hay artículos que están siendo atacados de manera directa y son esos artículos. No quiere decir que si se declara inconstitucional un artículo de la ley es inconstitucional, completa. Lo que sería inconstitucional es ese artículo. Y entonces no se aplicaría ese artículo. Eddie, el concepto de la mejor de ley... ninguna manera sería la ley completa. El concepto de la mejor ley posible en el momento y en las circunstancias. ¿Falso o verdadero? No, lo de la mejor ley posible
se basa precisamente en la conveniencia coyuntural de quienes tienen el control del Congreso Nacional, de quienes hacen la ley. La ley la hacen los políticos. Entonces, ha sido muy difícil hacer una buena ley de partido porque los partidos políticos no se van a autorregular de una manera efectiva ellos mismos, salvo que sea el producto de una presión social que no la había en el país. Entonces, hay una tesis del principal pensador en materia de partidos políticos, que se llamaba Robert Michel, un sociólogo alemán de final del siglo XIX, principio del siglo XX, y él terminó una obra en el año 1902 o 3, que se llama Los partidos políticos. En esa obra él planteó una tesis que se mantiene vigente, que se llama la tesis de la ley de hierro de las oligarquías partidarias. Entonces, en la tesis, ya lo había hecho otro italiano, Gaetano Mosca, Panebianco, habían planteado que decir organización es decir oligarquía, que al final de cuentas las élites de los partidos políticos terminan siempre teniendo un control absoluto del partido, y además en el caso de Michel decía que ese círculo de hierro impedía que circularan las élites y que por lo tanto fueran entrando personas nuevas. Entonces, todos los mecanismos que utilizan las élites de los partidos y ahí se unifican para mantenerse en el poder. Por eso usted encuentra que en el Partido de la Liberación Dominicana pertenece a su comité político los que lo fundaron. Solo no están ahí de los que lo fundaron, los que murieron o los que se fueron del partido. En el PRD era igual, los mismos dirigentes de los años 70, hasta del 78, 75, permanecían hasta ahora y pasaron al PRM una parte igual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien controla un partido procura controlarlo siempre. Entonces, cuando se hace una ley de partido que pretende la democratización de ellos, siempre la ley estará sujeta a que quienes tienen el control en ese momento del sistema, las oligarquías partidarias, garanticen en la nueva ley mantener el control. Entonces, ahí entra ley posible, no, es la ley que le conviene a las oligarquías. ¿Por qué hicieron esa ley de partido después de 20 años de discusión? Porque ya no quedaba otra alternativa que hacerla y aplicar la tesis lampedusiana del gato pardo. Doctor, cambiar algo para que no cambie nada. Yo podría Doctor, concluir, disculpe doctor, yo podría concluir entonces que esa ley es un engaño total, basado en su tesis. No, la ley tiene una serie de aspectos importantes, lo que tiene que ver con el tema de democratización de partidos. Lo que ocurre es que el artículo 216 de la Constitución de Leonel Fernández del 10 establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia. Entonces, ya es un mandato constitucional, ya no era que se le ocurrió a Peña en el 96 que era conveniente una ley de partido, no, ya es que la Constitución mandaba que se hiciera y que el Partido de la Liberación Dominicana, que es un violador consuetudinario de la institucionalidad, es un país donde no se respeta la institucionalidad, debió aprobar esa ley, igual que la reforma de la ley electoral en el 10, porque esa ley, la ley electoral fue impactada en el 10, cambió totalmente, por eso tenemos una ley que era de otra constitución aplicada en la actual, con todas sus dificultades. Entonces, por eso el plazo de los 3 meses, que también choca con la ley 275/97 y que hay que adaptarlo. Entonces, todo eso obligaba a que se hiciera esta ley. Ahora, la ley tiene aspectos positivos de democratización que siempre y cuando el órgano responsable de la aplicación, que es la Junta Central Electoral, actúe con voluntad y el propio Tribunal Superior Electoral como encargado de lo contencioso, con firmeza para garantizar que se cumpla la ley. Si el órgano electoral no tiene la voluntad de hacer cumplir la ley,
entonces esa ley de partidos sería ineficaz. Va a depender del órgano electoral. Si hay un órgano electoral que decide poner en su línea correcta a los partidos políticos mediante la aplicación de la ley, lo puede hacer. Doctor, Y discúlpeme. esa es la parte fundamental. Hay algo que quisiera que se explique, me expliquen a mí y a lo mejor muchas personas de los que me están viendo. Cuando se habla de primarias abiertas y cerradas, las abiertas implica que cualquier miembro, cualquier ciudadano con derecho a voto puede ir a participar en la elección de ese candidato de un partido aunque no pertenezca, o va a estar limitada, va a ser abierta, pero excluyendo los militantes De otro partido. Sí, las abiertas son con el padrón nacional. Todo el que esté en el padrón tiene derecho al sufragio Por ese activo. partido. Por ese, sí, al sufragio activo. Aunque no pertenezca a Vamos a él. explicarlo bien, explicar las dos tipos de formas de elección. Las abiertas son con el padrón nacional, el padrón general. Participa cualquier ciudadano que decida ir a votar por un Y partido. que esté en el padrón va- nacional. Sí, tiene que estar, esa es la Seguro. condición. Sin exclusión. Va sin exclusión. Esa persona va y dice, la boleta del partido azul. Entonces, va y vota por los candidatos del partido azul en esa primaria. Ahora- ¿Se puede detener un minuto ahí? Sí. Y entonces, ¿qué sentido tiene yo ponerme a formar un partido político si a partir de ahora cualquier ciudadano, sin estar militando ni haber hecho ningún esfuerzo, va a ir a votar en contra de mi trabajo político? El mismo No. sentido que tienen las elecciones nacionales. Sí. Cualquiera va y vota por un candidato tuyo o del oponente. Claro. Y tú no puedes... Sí, pero no ya puedes- ese candidato está escogido por los militantes mira lo que de ese pasa. partido. No, vamos a explicar primero los tres tipos de forma de escogencia a través de primaria, para que entonces se comprenda esa parte. Entonces, las abiertas vota cualquiera. Ahora, Cualquiera y todo el mundo. Cualquiera que esté inscrito. en Y todo padrón. el mundo. Ahora, no puede ser candidato cualquiera. El candidato tiene que ser de acuerdo con los estatutos del partido. Tiene que estar organizado en ese partido. Ah, ya. ¿Por qué? Porque eso lo usaron y confundieron mucho a la gente en el debate. El partido es el que establece cuáles son sus candidatos. Y yo Y hay que puedo cumplir- ir sin ser PRMista y voto por un candidato si yo estoy en el padrón, pero tiene que ser por un candidato que me sirva el PRM. Claro. Sí. Ah, No, bueno. no, entonces no hay es- una limitante. No es que cualquiera va a ir a presentarse. Yo soy candidato por ese partido. Usted sí puede ir a votar. ¿Por qué? Porque el partido no va a Porque, escoger claro, a un a es otro una- particular es la que no sea forma de ellos. más democrática de escoger los candidatos, porque ¿cuál es la función principal de un partido? La función principal de un partido es en un sistema democrático representativo, es la escogencia de los candidatos. Y si es el ocurre, papel principal y si de un ocurre partido. el efecto no deseado, que vamos a suponer que en el PRM haya una convención que te sirvan 3 candidatos, la Raful, Hipólito y Luis. Entonces, yo sin ser PRMista voy mandado por Leonel Fernández y dice, voy a votar por el que me conviene para yo ganarle. Sí. Es que eso no es así. Se decidió, para evitar esa situación, que las primarias sean simultáneas, van a celebrarse el mismo día. Entonces, así como en unas Yo puedo elecciones tener usted un no puede carrito ir rápido. a votar ahora por un partido y después ir a otro lugar a votar por el otro, no se puede. Usted va a ir a votar a su colegio electoral y ya usted eligió por qué candidato y por qué partido usted va a votar, porque las elecciones son el mismo día, simultáneas. Entonces, lo otro es, la otra forma de elección. Originalmente, las primarias nacieron en los Estados Unidos, producto de una crisis de credibilidad que tenía el sistema, una corrupción profunda que había en los Estados Unidos, y que esa corrupción tenía un origen fundamentalmente en los propios partidos. Estamos hablando de 1860, 70. Entonces, ¿qué generó esa crisis? Bueno, en ese tiempo se parecía a lo que ocurría aquí, que un partido político decidía, la cúpula, las élites de ese partido,
decidían, por ejemplo, venderle una candidatura a una corporación empresarial tal o a un hacendado dueño de... Entonces le decía, bueno, esa empresa o ese potentado le interesaba que el gobernador del estado sea de él, o que el alcalde, o que por un asunto de conveniencia, de poder. Entonces, ¿qué hacía ese? Que influía, daba dinero para que el candidato fuera una persona de él o él mismo. Entonces, eso, ¿por qué? Porque el monopolio, el control de la escogencia de los candidatos a los cargos de elección popular lo tenían las élites de los partidos. Entonces, ¿qué ocurrió? Se generó una crisis, entonces surgió un movimiento que se llamó el movimiento progresista, que reclamó ponerle fin a esa situación. El sistema estaba muy desacreditado. Y entonces la solución que se buscó para quitarle el control a las élites fue darle el poder de votar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Entonces, abrirse para que voten los ciudadanos, ahí no se podía comprar a todos los ciudadanos. Entonces surgieron las primarias, que fue el mecanismo para garantizar que el candidato fuera escogido de una manera democrática. Entonces, en los Estados Unidos las primarias son abiertas. Todo el que quiere decide, yo voy a votar en esta primaria por el Partido Demócrata, va y vota por el Republicano, pero en los Estados Unidos hay más de 20 partidos. Doctor. Pero lo que hacen primaria son los dos partidos grandes. Entonces, la gente va y vota el mismo día, en cada estado se va haciendo escalonado, y la gente vota por el candidato de su partido. Ahora, otra modalidad de elección, para que no se nos quede esa parte. La otra modalidad de elección es cerrada. Cerrada es con el padrón que hace el partido. Entonces solo votan ahí los que están organizados en el partido político. Esas son las cerradas. Y después que yo voto ahí, ¿puedo ir al otro? No puede. Son menos democráticas. Si no fuera simultánea, sí, pero va a ser simultánea. Pero la otra son las semicerradas. Doctor, esa fue la que hizo Peña Gómez siempre en el PRD, los últimos años, semicerrada o semiabierta. Esa es que votan en el partido, en la primaria del partido, de cada partido, votan todos los que están en el padrón nacional, en el padrón electoral, con la exclusión de los que pertenezcan a las otras organizaciones. Eso, sobre todo las grandes. Hay que tener todos los Peña padrones. Gómez en el PRD era así. En el PRD, se hablaba de la sábana. En el PRD se hacía, semi-abierta en el PRD, o semi-cerrada, que es como técnicamente se llama. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PRD decía, vota todo el mundo, pero me excluye menos lo de los otros los partidos. PLDistas y los reformistas. Esos dos, que eran la mayoría, los otros partidos. Entonces, se excluían esos dos. Así se hizo en el PRD durante mucho tiempo. Doctor, mire, nos quedan 2 minutos. Si todo está tan claro en términos de primarias abiertas y cerradas, para ustedes que son los actores de los partidos, ¿por qué se eleva a inconstitucionalidad el artículo que habla de elegir y ser elegido? Era previsible que esa ley fuera atacada, es lógico. Es una ley muy sensible a lo que tiene que ver con la Constitución, los derechos, con derechos constitucionales. Entonces, en lo que tiene que ver con el derecho al voto, quienes la han atacado y el cuestionamiento que hacía el magistrado Castaño era en relación con el requisito que se le estableció para que los partidos políticos decidieran ellos. Doctor, ¿el voto es un derecho o un privilegio? Que hubiera que inscribirse en el partido para ser candidato. ¿El voto, un derecho o un privilegio? El voto es un derecho. Más que un privilegio. Es un derecho humano, el derecho al voto. Doctor, nos quedó el financiamiento, eso es un tema muy largo, lo invitaremos luego. Tenemos muchos días. Doctor Olivares, su presencia aquí, vocero de Hipólito o delegado del PRM ante la Junta. No, yo soy, en este caso, la delegado. entrevista ha sido como ex miembro de la Junta, sobre todo, pero yo soy un vocero de Hipólito. Pero no es representante del PRM ante la Junta. No, jamás. No, ¿Por qué jamás? No, porque yo fui miembro de la Junta y nunca voy a ser delegado. Es incompatible. Yo eso no lo voy a hacer. Bien. Entonces, yo respeto al que, habiendo estado en la Junta,
después delegado, pero en el caso mío no voy a ser delegado. Bien. Ahora, finalmente la pregunta... Por esa persona le pregunté. Vocero de Hipólito, vocero del próximo presidente de la República. Ah, perfecto. Usted puede estar Próximo seguro presidente. que el 16 de agosto a las 10 de la mañana el presidente Hipólito Mejía se va a tomar juramentar posesión. como presidente de la República. El momento determina que el presidente de ese periodo sea Hipólito Mejía. Bueno. Es el único que puede hacer un gobierno de 4 años, Bien, tomar las decisiones firmes que hay que tomar para reencauzar el país. En estos 16 años que se van a cumplir en agosto del 20, nosotros no hemos tenido gobierno. Hemos tenido gobierno de encuestas, gobierno al estilo Joao Santana, de ilusión, de fantasía. Y aquí hace falta un gobernante que venga a tomar decisiones firmes para reencauzar el país y sacarlo de la anomia en la que se ha encontrado. Doctor Olivares, todos los que Y ese estamos Hipólito aquí, Mejía. ninguno nos oponemos a su deseo. Que Creo Dios que te también hay otra persona que hoy está discursiando en Nueva York que tampoco se opone. Gracias, doctor. Discursió ayer. Ayer, sí. Gracias, doctor. Muchas gracias Olivares. por la Sí, invitación. hombre.